Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Un sábado más compartiendo el programa Caminante Radio por M24 con mucha información para compartir en la próxima hora. Hoy sin Ariel Ferrari, el director representante de jubilados y pensionistas en el directorio de BPS, que no nos puede acompañar este sábado. Pero de todas formas tenemos mucho para compartir. Mi nombre es Gabriel Regalado, soy asesor de la representación de jubilados y pensionistas. Y esta mañana va a estar conmigo Fabricio D'Angelis, también compañero de la representación, a quien saludo. Buenos días, Gabriel, buenos días, audiencia. Bueno, un gusto, un placer estar nuevamente un sábado más acompañando. Muy bien, como les decía, tenemos mucho para compartir con ustedes hoy porque son fechas muy importantes. A pesar de que empezamos a cerrar el año, siguen habiendo eventos y distintos temas que convocan a la participación, a la discusión, al debate, y sobre los que es importante reflexionar y que tienen que ver con la seguridad social, que es un poco el centro, el corazón, el motivo de este encuentro semanal con ustedes. Y en particular estamos iniciando diciembre y mañana, domingo 3, se conmemora una vez más, porque esto sucede todos los años, cada 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una fecha que desde el año 1992, año tras año, se utiliza como un mecanismo para, promover el derecho, el bienestar de las personas con discapacidad, para poner el tema incluso arriba de la mesa en función de la importancia que tiene. Y por tal motivo la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí?, desde hace, como estábamos diciendo, 31 años, viene planteando cada 3 de diciembre la oportunidad de discutir sobre un tema que es importante desde el punto de vista incluso de los números, que son llamativos, y también desde un punto de vista más cualitativo, si se quiere, que son el ejercicio de los derechos de estas personas. Decía al principio cuantitativo, quizás con un costado más numérico, a partir de el dato de Naciones Unidas de que alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo enfrentan o conviven con algún tipo de discapacidad, y que el 46% de las personas mayores de 60 años, en este caso adultos mayores estamos hablando, son personas que presentan algún tipo de discapacidad. Más allá de que muchas veces se habla de discapacidades severas o uno lo asocia con una patología más severa, también hay otro tipo de discapacidades que prevalecen o que aparecen, mejor dicho, con la edad y que también se manifiestan por ahí. En este sentido, el director Ariel Ferrari, estuvo conversando con Gabriel Álvarez, que es integrante del equipo de educación de la Asociación Down del Uruguay, porque indudablemente los colectivos, las organizaciones vinculadas a la temática de la discapacidad tienen mucho para aportar, como decimos siempre, son una parte también significativa del debate en torno a la seguridad social, porque no hay otra forma de encarar este tema que no sea desde una perspectiva de intentar asegurar derechos y de asegurar condiciones de vida digna para estas personas. Y de estos y otros temas estuvo conversando Ariel en una charla que los invitamos a escuchar a continuación. Bueno, ahora es el contacto y es un gusto estar en Caminante Radio compartiendo este sábado con Gabriel Álvarez, que integra el equipo de educación de la Asociación Down del Uruguay, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento por este contacto, porque mañana, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y para la seguridad social, el tema de la discapacidad es todo un capítulo, es parte de las obligaciones comprendidas, en definitiva, lo que
es el convenio 102 de normas mínimas de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de cuáles son las prestaciones básicas y en ella se incluyen estas. Y la Asociación Down del Uruguay es una de las asociaciones importantes que trabajan por la inclusión, por generar los derechos de las personas con discapacidad, en particular los que tienen síndrome de Down, y por eso es un gusto compartir esta mañana con ustedes, Gabriel. Muchas gracias, Ariel. También es un gusto para mí. Gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes y la posibilidad de contarle a su audiencia un poco sobre lo que hacemos en la asociación y la forma en la que recibimos este día de reflexión, ¿no? El Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. No, que me parece muy bueno porque no toda la audiencia conoce, y eso son tal vez de las debilidades, lo que se hace de una forma, si se quiere, honoraria, de voluntariado, de gente que trabaja, mucha de ella anónimamente, para tratar de avanzar en derechos, de avanzar en inclusión, y por eso creo que es bien importante que conozcamos qué hace la Asociación Down del Uruguay. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, es cierto, como decís, es una tarea cotidiana que requiere esfuerzo, ¿no? Y somos una asociación de familias voluntarias que trabajamos por el bienestar, el reconocimiento de los derechos. Podemos dividirlo como en dos etapas, ¿no? Porque la legislación uruguaya tiene muchos derechos reconocidos para las personas con discapacidad. Y una cosa es el reconocimiento por parte del orden jurídico de determinados derechos, y otra cosa son la implementación efectiva de esos derechos. Decía el secretario general de las Naciones Unidas a propósito de este día, del 3 de diciembre, que el verdadero desarrollo sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiarias, sino como contribuyentes activos en la vida social, económica y política. Entonces, que las personas con discapacidad salgan o que la sociedad deje de ponerlas en el lugar de beneficiarios pasivos y los reconozca como miembros de la sociedad con derechos y les habilite la participación activa en todos los ámbitos, es el desafío, ¿no? Un poco para saber dónde estamos, la asociación impulsó un relevamiento a nivel nacional de personas con síndrome de Down para conocer su situación, y en relación al trabajo, por ejemplo, te digo que el 80% de las personas mayores de edad, más del 80% de las personas mayores de edad, nunca trabajó, no trabaja y nunca trabajó. Uh-huh. Este es un ámbito, el de que tengan una vida activa económicamente, es fundamental, es parte de su derecho. Sí, es una forma de integrar, de darle autonomía. El trabajo además dignifica la vida humana, y en ese camino no debe excluir, o debe hacerse por la inclusión de todos, y para eso deben haber políticas focalizadas o específicas, y creo que si bien han habido algunas normativas en torno a los llamados, en particular en el Estado, ¿no?, o las condicionantes para lo que tiene que ver con la empresa privada, todavía es insuficiente. Todavía es insuficiente, y si bien han habido avances, ¿no? Hemos hablado de la ley 20.130, que reconoce
porque de alguna forma reconoce la necesidad específica de las personas con síndrome de Down en cuanto al envejecimiento precoz. Entonces, no pueden jubilarse a los 65 porque no llegan a los 65. Y esta fue como una labor fundamental. Quiero comentarles también que en la asociación desarrolla mucho trabajo en territorio con empresas y otras organizaciones y organismos del Estado. Y tenemos equipos que trabajan a nivel de territorio integrados por voluntarios y por profesionales contratados por la asociación que contribuyen a los procesos de inclusión. Por ejemplo, operadores laborales que acompañan a las personas con síndrome de Down que se integran en el trabajo en el Estado o empresas. También tenemos un equipo de educación, y acá el tema de educación es clave, no solo para la participación en la adquisición de la cultura, sino también como un ámbito de socialización fundamental. El primer ámbito de socialización público es la escuela. Hay un equipo de educación que integrado, como decías tú, yo integro el equipo de educación y también tenemos maestras y trabajadoras sociales que acompañan a los procesos de inclusión en los centros educativos a los niños con síndrome de Down. Y este es un trabajo cotidiano, diario, difícil. Fíjense que este relevamiento del que les hablaba da cuenta de que los mayores, este es solo un indicador para valorar la situación, ¿no? Entre los mayores de 25 años, el 75% alcanzó la educación primaria únicamente, y menos del 50% llegó a completarla. Sin duda son datos bien importantes que permiten evaluar y también construir propuestas que deben hacerse. Nosotros reivindicamos diálogos en materia de seguridad social, que pueden haber diálogos, porque creo que esto se asocia mucho a lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, no pensar solamente el cuidado cuando uno está enfermo o cuando es una persona mayor. A veces, no solo los Down, los que tienen a veces TEA, el trastorno del espectro autista, necesitan de que se acompañe, de que para poderse integrar y la integración en una escuela junto a otros, y eso lo destacabas muy bien, y creo que también ahí vale la pena este contacto, porque son de los temas que a veces hablamos, y acá estamos hablando con alguien que está en el territorio trabajando, que es una experiencia, digamos, más que cercana, y no solo teórica, ¿no? Sí, es cierto. Tenemos mucho por hacer. Uno cuando trabaja con las familias y con las personas con discapacidad, enfrenta situaciones que a veces reflejan incluso mucho desconocimiento sobre el derecho de la persona con discapacidad en los actores con los que interactúa. Muchas veces también encuentra mucha buena voluntad de parte de otros, ¿no? Mucha buena voluntad. Y aún en la buena voluntad también hay desconocimiento del derecho, porque no es que los niños y los jóvenes puedan asistir a la educación primaria y a la educación media, que puedan completar los ciclos educativos, que puedan ser parte de un salón de clases diverso, ¿sí? Incluso para el resto de las personas, usted imagine, ¿no?, la diferencia entre un niño y un joven que crece en un aula, que crece y aprende en un aula
con personas con discapacidad, ¿cómo va a ser su experiencia cuando en su lugar de trabajo se integre un día una persona con discapacidad? Va a ser muy diferente que el de una persona que nunca tuvo la experiencia de compartir un aula con una persona, ¿no? Entonces, estos distintos ámbitos de participación social requieren de mucho acompañamiento y de mucha difusión de información sobre los derechos y de la forma de hacerlos efectivos, ¿no? Entonces sí, y en eso es que estamos empeñados. Me parece muy bueno, Gabriel. Creo que vamos a tener que seguir teniendo este contacto porque el tiempo nos resultó insuficiente. Yo recuerdo que experiencias transcurridas aquí en el propio BPS, cuando cumpliendo con la normativa entraban personas con discapacidad y había que preparar no solo la parte de la accesibilidad arquitectónica, que eso para algunas discapacidades es necesario para no excluir, pero había que también dar cursos y preparar a los compañeros que iban a ser sus compañeros de trabajo para eso que tú decías, cómo relacionarse, cómo recibirlo a ese nuevo compañero entonces creo que vale la pena. Y para cerrar, que brevemente nos diga, bueno, mañana va a haber actividades, va a haber, porque también el Día Internacional de la Discapacidad, parte de ello es hacer visible un sector de la sociedad que en este poquito tiempo que compartimos muestra de la necesidad de políticas diferenciales para poderlo incluirlo, que muchas veces está postergado que nos cuente brevemente qué estará realizándose, si hay actividades mañana 3 de diciembre. Bueno, no tenemos en agenda alguna actividad promovida por la asociación en este momento, pero es un día de reflexión, ¿verdad? Es un día que invitamos a las personas a reflexionar mucho sobre la forma en la que nos consideramos mutuamente, en nuestras diferencias. Sí, debemos reflexionar y pensar en qué medida nosotros contribuimos a destruir o a construir barreras cuando una persona con discapacidad quiere, desea, o a veces sin quererlo, o a veces sin que lo deseen, porque muchas veces pierden el deseo luego de haber chocado muchas veces con la barrera para participar. ¿Cómo los habilitamos y cómo los estimulamos y los motivamos a que se sientan participantes activos de la vida social? ¿Bien? Muy bien. Yo espero que este pequeño espacio de este programa y todo nuestro compromiso ayude a cumplir esos objetivos que la asociación, que la comisión honoraria, que muchos actores, preocupados y ocupados trabajan en los temas de la discapacidad, y te estaremos llamando nuevamente en próximos programas para seguir compartiendo estos y otros temas que hacen a la discapacidad y a la propia asociación. Con mucho gusto, un agradecimiento a ti y a toda la asociación por la participación, y seguimos en contacto. Muchas gracias y estamos a disposición. Seguimos en contacto y trabajando juntos. Bien, después de escuchar esta bien interesante conversación con muchos temas para seguir trabajando y para seguir avanzando en nuestro país en materia de discapacidad, vamos a otro tema que también tiene que ver con las fechas de estos últimos días, con un periodo especial, con un periodo de recordar también y de tener presente una política pública bien significativa como es la Operación Milagro, porque
el 26 de noviembre pasado se conmemoraron o se cumplieron los 16 años de presencia ininterrumpida del programa Operación Milagro en el Uruguay. Este programa que tiene por objetivo combatir en cierta manera o atender los problemas de salud visual de un colectivo muy importante como son los adultos mayores y que ha logrado devolver, como siempre decimos, el derecho a ver a un número muy importante de jubilados y pensionistas, Fabri. Sí, recordemos, es un programa que arranca ya por el 2008, que en un primer momento fueron la primera, digamos, etapa de esta Operación Milagro. Fueron compatriotas, ciudadanos uruguayos que viajaron a Cuba a operarse. Y que luego, digamos, se cambió y son las brigadas de médicos cubanos los que arriban al Uruguay. Y como tú bien decías, Gabriel, están presentes acá en el Uruguay y ya llevan más de... Claro, estamos 16 años 16 años y unas cuantas operaciones arriba, ¿no? Exactamente, un programa que nace a partir de una demanda claramente insatisfecha como es el acceso a cirugías oftalmológicas. En una población, en adultos mayores, que es quizás donde empieza a haber mayor prevalencia de problemas, por ejemplo, de catarata, de glaucoma, etcétera, etcétera. Y en un momento, sí, hablamos de, por ejemplo, 2005, en donde el costo de las intervenciones, el costo de las operaciones era significativamente el principal problema, vamos a decir, la principal barrera de acceso para que muchas personas pudieran recuperar la vista, porque quizás esto era también lo más dramático. Estábamos hablando de una cuestión que es operable, que es, entre comillas, sencillamente operable, que es revertible, por ejemplo, como la catarata, siempre y cuando también uno se lo pueda tomar a tiempo y lo pueda tratar a tiempo. Bueno, había una demanda claramente insatisfecha ahí en la población de menores recursos y en el 2005 arranca esta experiencia de enviar personas a La Habana, porque hay que recordar que la Operación Milagro surge como una política, digamos, una política de salud ocular, pero que nace de la complementación o de la coordinación entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Cuba. Y en una primera instancia viajan, ¿sí?, personas hacia La Habana y se quedan allí instaladas mientras se operan, hacen la recuperación, el postoperatorio, cerca de 20 días. Estamos hablando de más de 2.000 personas que viajaron a La Habana entre 2005 y 2007, que es el año en que se instala el hospital aquí, en el Hospital San Bois. Como parte del Hospital San Bois se crea el Hospital de Ojos José Martí y se empiezan a realizar intervenciones ya directamente aquí en el territorio, con equipamiento médico, no solo ya de la Brigada de Médicos Cubanos que viaja al Uruguay para realizar las pesquisas y las intervenciones, sino que incluso con el equipamiento médico que dona en su momento el gobierno de Cuba. Y como vos decías, la cifra de operados y de pesquisados es más que importante. Estamos hablando de que en 16 años se pesquisaron 210.000 personas, ¿sí? Cuando hablamos de pesquisar estamos hablando de gente que fue a una consulta con la brigada de médicos y se le indicó si podía ser operada, si no podía, si le correspondía, etcétera, etcétera. Y 109.000, estamos pisando los 110.000, 109.393 operados. Esta es la cifra a octubre del 2023, con lo cual en muy poquito tiempo vamos a estar en las 110.000 operaciones de ojos. Sí, una cifra que asustan y que impactan. Y que bueno recordar también a la audiencia, ¿no? Que bueno, en un primer momento fueron muy resistidos este programa. Y bueno, que ahora uno lo puede ver como algo normal o como una, digamos, cualquiera con el que habla Operación Milagro enseguida se asocia, bueno, a jubilados y pensionistas, o bueno, a los médicos cubanos, pero eso costó instalarse y bueno, es algo que en definitiva fue en beneficio de la mayoría de la población, ¿no? Y 16 años hablan de no solo una política que entendemos que está instalada, sino que ha mantenido una vigencia y una importancia a lo largo del tiempo que es sumamente significativa. Alcanza con tener en cuenta o con mirar
la cantidad de gente que se sigue acercando para solicitar ser pesquisada, porque en este caso parece una frase hecha, pero el público se renueva, digamos, en la medida en que, como decíamos al principio, muchos de estos problemas de salud ocular aparecen en muchos casos asociados a la edad. Hay mucha gente que quizás cuando el programa Operación Milagro comenzó, estamos hablando de estos 16 años por lo menos instalados acá en el Uruguay, no tenía ningún problema de salud ocular, no tenía cataratas o no tenía la catarata lo suficientemente desarrollada como para ser operada. Y bueno, con el paso del tiempo, eso que es progresivo lamentablemente, se vuelve ya así algo operable y quizás pueda acceder. Entonces, en la medida en que sigan apareciendo personas con la necesidad de operarse, va a seguir siendo necesario el programa Operación Milagro, y lo que sí hay que tener en cuenta es que la otra pata que lo hace sumamente necesario es que no hay tampoco o no trajo aparejado esto una disminución en el costo de la operación o del tratamiento privado para las personas que quieran por esa vía atenderse el problema que puedan tener. Sí, y qué importante es esta política pública que trasciende incluso a nuevos a cambios de gobierno, ¿no? Recordamos que, bueno, que este programa se ha mantenido con el último cambio de gobierno, el 2020 hasta la fecha, y bueno, eso es bien importante, ¿no? Que trasciendan banderas, colores políticos, y que bueno, que esto se pueda mantener por mucho tiempo más, no solo por la mejora, sino por brindarle un derecho humano, como vos bien decías, fundamental, como es el derecho a volver a ver. Hay una cuestión netamente de la demanda, si se quiere mirar desde el punto de vista frío de la gente que todavía necesita o espera ser operada. Hay una cuestión de los costos y hay una cuestión de entender que también este es un camino que permite a muchísima gente no solo recuperar el derecho, sino que incluso quizás a veces cuando uno mezcla derechos con temas económicos o términos económicos, parece que en cierta medida como que le da un costado mercantil a esto que nada tiene que ver. Pero sí hay que tener en cuenta que si uno considera el aporte económico que hace el gobierno uruguayo en función del beneficio que obtiene de estas personas, es avasalladoramente beneficioso para toda la sociedad la continuidad de este programa, que afortunadamente podemos decir que va a continuar también en el 2024 en función de que no la sesión de esta semana, sino la sesión de la semana anterior, el 22 de noviembre, el directorio de BPS aprobó una partida económica que destina todos los años BPS para mantener y para solventar y para dar continuidad al programa Operación Milagro, que ha tenido modificaciones, que ha tenido cambios, que cuando se han tenido que criticar lo hemos hecho aquí, lo ha hecho sin duda también el director en el ámbito correspondiente en BPS, a partir de su rol de director, pero que bueno, que en líneas generales y cuando uno pasa raya entiende que bueno, que es una buena cosa que esto continúe. Así que invitamos y recordamos a todas las personas que tengan quizás un diagnóstico de su oftalmólogo respecto a tener cataratas, que pueden tener derecho personas jubiladas a acceder a una operación. Primero una pesquisa, que es, como decíamos, captar a las personas que están en condiciones de ser operadas, y luego una operación, y que además de cumplir con el requisito de ser jubilados tienen que tener ingresos personales, o sea, cobrar como jubilación menos de 56.660 pesos. Pero todo esto que veníamos hablando quizás más desde un punto de vista de la información y de comentar cómo se dieron los hechos, queríamos acompañarlo también con el testimonio de alguna persona que haya sido un testigo privilegiado de primera mano del proceso y de lo que implica la Operación Milagro. Y para eso, este sábado de mañana nos vamos hasta San José para hablar con Milka Pérez, que es una jubilada que, bueno, ha tenido la posibilidad de ser operada en el Hospital de Ojos por la Brigada de Médicos Cubanos dentro del proyecto del programa Operación Milagro. Así que bueno, te damos los buenos días, Milka, y saludarte en primer lugar y preguntarte quizás
que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo te enteraste de que existía esto que se llama Operación Milagro, cómo fue la pesquisa, dónde se hizo, cómo fue el tema de la operación. Que nos compartas un poco tu experiencia, sobre todo para mucha gente que quizás está escuchando y no sabe cómo funciona bien el programa. Buenos días, buenos días. La verdad que yo hace años que sé del hospital, porque primero se operó mi mamá, de las dos vistas. Después mi hermana, y ahora me tocó a mí. Buenísimo. Realmente yo ya estaba enterada. Sos como una tercera generación en la familia de operados. Buenísimo. Los tres los hemos operado, las tres. Mi mamá, mi hermana, y ahora me toca a mí. Yo hace 23 días, 24 días, recién el 3 va a ser el mes que me operé, y realmente estoy maravillada. Porque ver es algo muy lindo poder ver claro. Creo que lentes, no sé si voy a precisar, por ahora me operé del ojo izquierdo y tengo previsto el ojo derecho. Uh-huh. El viernes que viene tengo que ir otra vez a una consulta y bueno, espero que me digan que me van a operar el otro. En tu caso la operación era de cataratas Sí, cataratas. Ahí está. Me avanzó bastante rápido porque yo hace un año más o menos que había visto al oculista en el hospital de San José y me dijo que tenía principios de catarata. Pero en un año avanzó para operarme. Ya hice los trámites, me pasaron ahí, fui y a mí me fue rapidísimo. Yo no tengo nada que decir, a mí rápido. Es una operación sencilla, a mí... Si digo que me dolió, miento, porque no me dolió para nada, un poco de molestia en la operación, después para nada. No me ha dolido nada. Así que vos, desde que te indica el médico, ya teniendo conocimiento del programa, te inscribiste para ser pesquisada. En realidad la pesquisa la hice en el hospital de San José. Ah, perfecto, claro. Sí. Fui a la oculista ahí, me dijo que tenía principio de catarata, yo le dije que bueno, que cuando había pesquisa, y no precisó una pesquisa, o sea, de ahí me mandaron directamente al hospital de ojo, fui, ahí me hicieron como una ecografía, volví, la vio la oculista del hospital y ya me ordenó el pase para operar. Fui un lunes a eso, preoperatorio, y me dice ahí me hicieron varias cosas que lo pasan por unas cuantas máquinas, digo yo, que no sé lo que es. Sí. Y me dice una de la cubana, bueno, la esperamos el viernes a las 8 de la mañana para operarla. De un lunes yo para no un viernes. Podía creer. Claro. De un lunes para un viernes. De un lunes para un viernes. Claro. Me operaron el lunes, el viernes 3 de noviembre. Perfecto. 3 de noviembre, no hace un mes todavía. Uh-huh. Y yo realmente, al otro día que me sacaron las vendas, yo ya veía claro. Y una intervención súper rápida, decías también. Sí. Yo no sé, porque como no te dejan tener el reloj ni nada, no sé, pero creo que más o menos unos 20 minutos. Claro. Más no fue de operación. Perfecto. Y después ya te dieron fecha para los controles que tenías que Sí, el control fue a los 8 días y ahora tengo el primero, el viernes que viene. Claro. Que sería casi el mes. Milka, buenos días. Fabricio te saluda. Te quería preguntar, habías, obviamente está buenísimo y es muy interesante tu testimonio, porque bueno, también nos contabas que parte de tu familia también pasó por esta operación. ¿Habías llegado a contactar en el ámbito, aparte de la Brigada de Médicos Cubanos, o esta fue, digamos, fuiste directamente a ellos para consultar y para ver tu caso? No, yo fui al oculista del hospital de San José. Ahí está. Primero que nada. Y de ahí fue que me mandaron ahí a hacerme esa ecografía, o no sé cómo le llaman,
Y bueno, y después cuando volví con el resultado, la oculista de San José me dio ya el pase Directamente. allá. Ujú. Y allá cuando fui que me dijeron del lunes para el viernes. Claro. La verdad que fue rapidísimo. Está bien. Milka, te quiero hacer una pregunta para terminar. Creo que algo adelantaste ya en lo que nos contabas de cómo fue tu experiencia y del resultado, pero ¿cómo describirías ese proceso, digamos, entre que estás en una situación de operarte porque tenés una catarata y cómo es esa sensación de que no sé si al otro día o a los 2 días te sacan la venda y qué descubrís, cómo te sentís cuando pasa ese momento, que me imagino que debe ser muy, muy emotivo y muy esperado también por cada persona que se va a operar? Para mí fue maravilloso, porque yo realmente notaba que ya veía prácticamente nada, veía. Por esa vista no veía nada, prácticamente nada. Y bueno, y sentir que al otro día de operada me sacaran la venda y ya veía, no voy a decir que clarito, se veía bastante claro y fue aclarándose a través de los días. Claro. Pero ahora veo, por ejemplo, leer, no podía leer sin los lentes. Hoy puedo leer sin los lentes. Claro. En una cosa progresiva, aparte, como decías, que se iba profundizando o agravando a medida que pasaba el tiempo también. Sí, ahora me doy cuenta también de la otra vista, que también la tengo para operar, que si yo me tapo el ojo operado, por esa vista no veo, pero muy poco, Claro. muy poco. Claro, o sea, hay como una cuestión de que también te va inhabilitando cosas este Ah, tema de sí. la... Y uno lo va perdiendo de a poco y quizás no cuesta darse cuenta hasta que no llega a determinado punto en donde realmente, como vos decías, quizás ahora te das cuenta de que en la vista que no te operaron tenés problema a partir justamente del contraste con la otra vista que tenés operada. Sí. Sí, yo me doy cuenta. Mayormente me daba cuenta, pues yo manejo y ando en vehículo, y me daba cuenta que cada día a mí me molestaba más la luz de noche, que veía poco, me daba cuenta de eso, y en realidad me estaba arriesgando un poco a manejar igual. Pero hoy me siento espléndida, que pienso que ahora cuando vaya me den el permiso para seguir manejando. Qué emotivo y qué importante tu testimonio, Milka, porque uno, claro, como decía Gabriel, capaz que va perdiendo, no se va dando cuenta, pero de alguna manera al recuperar la visión, también a uno le genera confianza y seguridad, ¿no? Para desplazarse, en cosas capaz que uno pueden parecer básicas, pero bueno, hasta mismo para caminar, ¿no? No correr el riesgo de repente de tropezarse, caerse, es impresionante realmente. Sí, es fundamental. Y lleva un cuidado especial después, eso sí también. Te digo, no te podés agachar, no te podés para adelante así, no podés barrer, no podés lavar piso, no podés cocinar el vapor de la comida tampoco. Eso es lo que más me ha limitado, es lo que más he sentido, digamos, de la operación, pero el tener que privarme de esas cosas. ¿Eso es transitorio por un tiempo? Y todavía estoy en eso. Claro, sí. Esperemos que cuando vaya ahora me den más permisos, digamos. Está perfecto. Bueno, Milka, te agradezco mucho por el testimonio que nos compartiste. La verdad que es una alegría saber que quizás cosas que estabas dejando de hacer o que se te estaban complicando, por suerte las puedes ir retomando, y ojalá muy, muy pronto podamos conversar para ver si nos contás que la otra vista también te la operaron y podés seguir recuperando cosas que lamentablemente a partir de la aparición de estas situaciones van quedando de lado. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y le digo a la gente que está en las mismas condiciones que se anime, se operen, que es fundamental. Muchísimas la gracias. vista es increíble. Muchas gracias, Milka. Un fuerte abrazo. Milka. Bueno, gracias a ti.
Bueno, muy bien. Nos vamos a una pequeñísima pausa, no sin antes recordarles que a través del 099-215-270 nos pueden enviar mensajes a nuestro WhatsApp con preguntas, quizás con interrogantes que surgieron a partir de estos temas que estuvimos hablando de la Operación Milagro, de cómo hacer, de qué requisitos, etcétera, etcétera, o de otros temas que surjan. Bueno, nos pueden escribir a ese número que con gusto en la brevedad posible vamos a estar dando respuesta a esas preguntas. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre los nuevos capítulos de la reforma de seguridad social que entraron a regir hace poquitos días, así que volvemos con muchas novedades. Seguimos compartiendo la mañana de sábado en Caminante por M24, 97.9 aquí en el sur, 102.5 en el este, por m24.com.uy desde cualquier lugar del mundo. Y recuerden también que por Claridad FM, las personas en Colonia nos pueden escuchar los sábados también a las 9 de la mañana. Les decíamos que el 1 de diciembre, hace muy poquitos días, entraron en vigencia distintos capítulos de la reforma jubilatoria y de pensiones de la ley 20.130 que se promulgó el 2 de mayo y que, como hemos venido diciendo a lo largo de todo el año, tenía distintos mojones en cuanto a su implementación. Desde aquel primer mojón en el 1 de junio con la declaración de servicios anteriores a el año 1996, después, bueno, el 1 de agosto una serie de cambios muy importantes, y la próxima fecha que tenía marcada quizás como un hito el Banco de Previsión Social en cuanto a la cantidad de cambios que entraban a regir era el 1 de diciembre del 2023. Quizás el primer cambio tiene que ver con algo que finalizó el 30 de noviembre, y sobre lo que hemos también venido informando e insistiendo bastante en los últimos meses, y es que el 30 de noviembre venció el plazo para que las personas entre 40 y 49 años manifiesten ante BPS su voluntad de ser asesorados para saber si en definitiva les convenía o no mantener la opción de afiliación voluntaria a las AFAPs, ¿sí? Personas entre 40 y 49 años que hubiesen optado voluntariamente, sin estar obligados, hubiesen elegido destinar parte de sus aportes a una AFAP. Ese grupo de personas, cerca de 300.000, tenía la posibilidad hasta el 30 de noviembre de manifestarse, de, solicitar a BPS ser asesorados para ver si aquella opción les seguía conveniendo en función del cambio en las reglas que tuvieron, y el plazo expiró. Más allá de esto, en el programa pasado, ustedes recordarán, lo mencionó Ariel, hay propuestas sobre la mesa no solo para extender el plazo para que las personas puedan solicitar el asesoramiento, ¿sí? Quienes están entre 40 y 49 años, sino que también hay distintos colectivos que están impulsando la posibilidad de que no solo se extienda el plazo, sino proponer que aquellas personas que ni siquiera se les dio la posibilidad de asesorarse, habiendo hecho incluso una opción voluntaria de afiliación al régimen de AFAP, puedan tener un asesoramiento también. Concretamente hablamos de los menores de 40 años que ni siquiera tuvieron un periodo ventana para solicitar ese asesoramiento. Todos estos son temas que no solo se están planteando ahora, sino que también se están profundizando, pensando en ese diálogo en seguridad social que la ONASPU plantea, que impulsa, que cree que se debe dar para, como siempre decimos, corregir muchas cosas que pasaron con respecto a esta ley y mirar hacia el futuro muchos cambios que quizás no se contemplaron y que son muy importantes para la sociedad, tal cual está planteado en los términos que se plantea esta reforma. Una sociedad que cada vez avanza más hacia la tecnificación del trabajo, hacia la sustitución en muchos casos de mano de obra, y en donde, bueno,
hay un componente de envejecimiento muy importante. Pero este no fue el único cambio que empezó a operar el 1 de diciembre, sino que hay otro, Fabri. Sí, como bien decías, Gabriel, a partir del 1 de diciembre, bueno, entra a regir, bueno, sería el otro mojón, junto con los anteriores que referías anteriormente, y bueno, es la entrada en vigencia de lo que se llama el denominado Sistema Previsional Común. Recordamos a la audiencia que, bueno, que uno de los objetivos de la Ley 20.130 era unificar criterios y aspectos jurídicos de todo lo que es el sistema, ¿no? Y entre ellos el BPS, Caja Notarial, Policial, Militar, Bancaria y Profesionales. Bueno, esta entrada en vigencia del Sistema Previsional Común, uno de los aspectos fundamentales o cruciales es que extiende el modelo, digamos, de seguridad social mixto, una parte solidaria y una parte de ahorro individual, al resto de las cajas, no solamente únicamente al BPS, como era desde el año 1996, con la aprobación de la ley 16.703. En este sentido, bueno, todos aquellos que ingresen al mercado de trabajo por primera vez a cualquiera del sistema, a cualquiera de las cajas de los distintos prestadores de seguridad social, van a tener sí o sí y obligatoriamente un ingreso a una administradora de fondos de ahorro previsional, a una FAP. La única que se exceptúa, digamos, de manera transitoria por un lapso de 3 años es Caja Notarial, porque bueno, ahí Caja Notarial tuvo una reforma hace poco tiempo y bueno, los números actuariales daban que en el mediano y corto plazo no iban a tener grandes problemas, y bueno, en este sentido se optó por buscar un periodo de transición a los efectos de evaluar dentro de 3 años, a ver cómo vienen evolucionando los números, entre algunas variables, como tú decías, el envejecimiento de la población. O sea que para cualquier persona que se incorpore al mercado de trabajo que nunca haya trabajado, a partir de ahora ya no va a ser como hasta el 30 de noviembre, en donde uno entraba y en función de la remuneración del salario que tuviera, estaba obligado o no a destinar parte de sus aportes a una administradora de fondos, a una FAP. Ahora, sin importar la remuneración, la persona va a destinar una parte de sus cotizaciones a el BPS, suponiendo que ingresa a una actividad de industria y comercio, por ejemplo, una parte a BPS y una parte a una administradora, que después veremos cómo hace para elegir o qué pasa si no la elige. Esto también vale para las personas que quizás, por ejemplo, siempre desarrollaron una actividad en caja profesional, por decirlo, y ahora se quieren incorporar a BPS. Es decir, vale tanto para quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo como quienes se incorporan por primera vez a un subsistema. Lo mismo al revés, si siempre trabajó en BPS y quiere, estudia en la universidad, se recibe, comienza a ejercer una profesión, se da de alta en cajas profesionales, va a empezar obligatoriamente a destinar parte de esos aportes que van a la caja de profesionales un poco a la caja y otro poco a una FAP. Eso también es importante tenerlo en claro, porque quizás haya gente que dice, bueno, pero yo ya venía trabajando. Bueno, pero si era otra afiliación, digamos, cuando ingresa en una nueva se considera como la primera actividad dentro de esa afiliación. Sí, yo creo que digamos, el aspecto mayor a destacar es que se profundiza y se extiende el modelo de ahorro individual al resto del sistema, ¿no? O sea, tanto caja de profesionales, vamos a poner un ejemplo, un profesional que recién se recibe y que va a partir del 1 de diciembre, necesariamente va a tener que optar va al sistema mixto, no va más el sistema solidario como era hasta el 30 de noviembre. Esto es bien importante, bueno, es un aspecto que bueno, desde la representación y de la ONASPU se ha criticado históricamente, que es el modelo de lucro en la seguridad social. Bueno, la reforma fue en ese sentido, lo profundizó y bueno, ese es como el principal, digamos, cambio. Hay otros, ¿no? Pero es como el principal que empieza a regir a partir del 1 de diciembre. Claro, porque extiende el modelo de mixto con ahorro individual
no corregido, digamos, con todas las fallas que se le reconocen y que se denunciaron acerca del régimen mixto, con muchos de los problemas, en definitiva, que presentaban, tanto en la etapa de acumulación, mientras la persona trabaja, como en la de desacumulación, con lo cual uno puede llegar a tener la idea equivocada de que el sistema es plenamente exitoso. Funcionó para BPS, hagámoslo funcionar para el resto del sistema. Bueno, muchas de las críticas que nosotros teníamos para el sistema de ahorro individual se mantienen porque esto lo que hace, repito, es extender ese modelo, pero sin corregir muchos de los aspectos que estaban planteados como críticas. Sí, y además otro aspecto que no lo mencionamos es que, digamos, cómo va a funcionar estas nuevas modificaciones. El BPS va a ser el organismo designado por la ley para recepcionar las nóminas que hagan el resto de del resto de las cajas, el resto de los institutos de seguridad social, de recibir los pagos y de hacer la distribución a las administradoras de fondos de ahorro provisional. Bueno, es un organismo que se le sigue cargando tareas, se le siguen cargando responsabilidades y bueno, quizás por la experiencia acumulada todos estos años, pero la realidad indica de que va a ser el BPS el organismo encargado de hacer todo el trabajo, si se quiere, administrativo logístico. Sí, con todo lo que ello implica en función de los controles que se necesitan, de recepcionar información de otros servicios, corroborarla, volcar ese dinero a las administradoras de ahorro. Y bueno, ¿y qué pasa incluso con las personas que por X motivo no se recaude lo que corresponde y hay una obligación ahí de volcarlo? Son todos aspectos que recaen se centralizan en BPS por la expertise probablemente, pero bueno, a la luz de muchos problemas que venimos comentando programa a programa, de debilidades que ha tenido BPS en el último tiempo en función de, por ejemplo, de la disminución de personal con la que se cuenta. Esto va en la línea de incrementar el trabajo, incrementar los controles y de reforzar los sistemas informáticos, etcétera, con todo lo que precisa esta nueva etapa. Simplemente mencionar que otro de los cambios también es la distribución de los aportes. Ahora decíamos, como es obligatorio, el 15% de aporte personal se va a distribuir 10% para BPS si es una actividad de BPS y 5% una FAP, pero esto de forma obligatoria hasta un determinado tope. Sí, como decías hoy, Gabriel, ¿no? Hasta el 30 de noviembre, aquellos que tienen actividad en BPS y optaban o decidían ingresar voluntariamente al sistema, aportaban la mitad del salario al BPS y la otra mitad del aporte personal, a la FAP. Ahora es desde el vamos, o sea, si gane 10, 15, 20, 50 mil pesos y hasta 107.589 pesos se van a redistribuir 10% a la institución de seguridad social que pertenezca a la persona y el 5% a la cuenta de ahorro individual. Desde los 107.589 pesos y hasta los 215.179, ahí va enteramente el aporte a la cuenta de ahorro individual. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas que ya empezaron a correr, pero bueno, lamentablemente se nos ha ido acabando el tiempo. Agradecerle en primer lugar a Beto Ruiz, sin el cual sería imposible hacer este programa todos los sábados. Agradecerles a ustedes, por supuesto, que están del otro lado, e invitándolos para reencontrarnos dentro de 7 días para seguir hablando de seguridad social y de temas que hacen a la vida de las personas. Fuerte abrazo y gracias como siempre. Nos escuchamos.